Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a aprovechar al máximo estos minutos que tenemos. Libro de Colosenses, el capítulo 1, por favor. Libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Vamos a leer unos versículos. Y si el Señor nos da el tiempo, nos permite en estos 45 minutos que tenemos, el tiempo se nos va súper rápido, poder abordar estos versículos, pues sería de muchísima bendición. Y si no, como ya usted me ha escuchado enseñar, aquí no estamos corriendo. Mientras que el Señor nos tenga vida acá, pues seguimos hablando lo que el Señor así nos dice. Así que no vamos a correr, pero sí vamos a ir y vamos a ser, yo diría que bastante profundos en la palabra en esta mañana. Vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 23. Sí, hasta el versículo 23. Son 8 versículos que quizás usted los ha leído, pienso que sí, pero que tienen encerrado en ellos una cantidad de información que nosotros debemos prestarle muchísima atención. Si usted viene hoy por primera vez a esta iglesia, usted tiene que saber de que acá tratamos el tiempo de la predicación de enseñar la palabra más allá de las emociones, sino enfocados en lo que ella así nos quiere decir. Entonces, tal vez usted no me va a escuchar así como pegando mucho grito, mucha cosa. No se sorprenda si no escucha ningún amén por ahí. Es que la gente está muy metida en lo que está escuchando, pero estamos con toda libertad, porque dice la palabra del Señor que donde está Él, ahí hay libertad. Y el Señor está en este lugar. Así que usted no se limite. Si usted quiere decir un amén, aplaudir, gozarse, pararse en la silla, no, eso no está permitido, pero usted puede hacer ahí dentro de lo que a usted le parezca prudente. Dice la escritura así para ustedes, leo. Yo no sé si los hermanos me pueden seguir ahí en la pantalla para quien no tiene la Biblia, pero quiero leer con ustedes. Dice, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sigo leyendo, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, ese es el texto bíblico que nos obedece en esta mañana a nosotros para estudiarlo. Y yo le puse un título que creo que a algunos de ustedes les llegó cierta información con respecto al poder de la reconciliación. Qué montón de faltas ortográficas en 2 palabras que dije, ¿verdad? Pero bueno, ya pedí las disculpas ayer a los que les llegó el mensaje de texto, ¿verdad? Pero es que cuando uno no toma café, las cosas se le enredan, ¿verdad? Bueno, yo no sé, a mí me pasa, ¿verdad? Me enredo cuando tomo café y cuando no tomo, peor todavía, ¿verdad? Y he estado estudiando estos días este tema, porque nosotros como iglesia estamos muy comprometidos, creo que es el término, en conocer los principios del reino de Dios, conocer cómo actúa el Señor,
¿Cuáles son esas bendiciones que tenemos? También en los días miércoles estamos estudiando el tema y estamos introduciéndonos en conceptos de lo que es este pacto que Dios hizo con la humanidad a través del sacrificio que hizo en la cruz. Entonces son temas muy, muy interesantes, pero que tienen que ser bien entendidos y bien explicados, no en conocimiento humano, sino conforme a lo que la Biblia así nos enseña. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra y nos detenemos en ciertos versículos, nos damos cuenta de que hay mucho por aprender y que de repente hemos estado viviendo una situación de iglesia. Cuando digo de iglesia es de venir a la congregación, de que pasan los años y que digo que soy cristiano, tal vez solamente con ciertos rudimentos. Y el libro de los Hebreos nos invita a nosotros a que dejemos esas cosas básicas de la fe y que nos adentremos a conocer más los misterios del Señor. Y el apóstol Pablo dice que en esta temporada, hablando cuando él estuvo presente hace ya casi 2000 años atrás, él dice que el Señor le ha placido. Usted puede leer, seguir leyendo los versículos de 23 en adelante del libro de Colosenses. Al Señor le ha placido en este tiempo revelarnos a los santos, a nosotros, todas esas cosas que estaban escondidas y que eran misterios en otros tiempos, que Él nos lo ha permitido a nosotros. Y todavía dice Él, a algunos nos ha designado para que revelemos aún esos secretos, hablando acerca de Él y la asignación que Él tenía acá en la tierra. Y el apóstol Pablo habla en el libro de los Colosenses algo que a nosotros tiene que llamarnos poderosamente la atención con respecto al poder que hay con la reconciliación. Y sobre ese tema vamos a estar hablando en esta mañana, pero repito, para poder llegar ahí necesitamos comprender un poquito más qué fue lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y yo quiero textualmente ir avanzando en estos versículos de la carta a los Colosenses. Dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nada más por un momento, imagínese usted en la época romana, cuando hay un imperio que está controlando, está gobernando casi la gran mayoría del mundo existente. La gente tiene una cosmovisión de cómo es el universo entero, de cómo funciona toda la humanidad desde una perspectiva netamente filosófica y no con una revelación de la Escritura, porque no había sido revelado. Recuerde que Pablo dice: ahora en este tiempo nos ha sido revelado a nosotros lo que por muchos años estuvo oculto, y que al Señor le ha placido en este tiempo revelárnoslo a nosotros. Obviamente ya ahora nosotros entendemos que esa revelación viene después de la muerte de Jesucristo. Y usted ha sido entendido y enseñado en la palabra de que esa muerte en la cruz nos da a nosotros la facultad de poder transportarnos al original del hombre y volver a tener esa propiedad para subyugar y para hacer. Eso ya lo hemos enseñado en repetidas oportunidades. Ahora, Pablo está hablándole a gente que no conoce de Dios y le dice: tengo algo que contarles. El Dios al que yo vengo a representar, porque había muchos dioses. La gente tenía una manera de percibir la vida totalmente diferente como nosotros la vemos hoy día. Y dice Pablo: el Jesús que ustedes escucharon, que hace más o menos, cuando se escribe esa carta, aproximadamente 30 años atrás, Jesús había sido crucificado en la cruz allá en Israel, aunque fue por el imperio romano, pero no fueron los romanos los que lo crucificaron, sino que fueron los mismos judíos por la religión. Entonces Pablo dice: a ese Jesús que ustedes escuchan, ese Jesús es el Hijo de Dios. Y la gente se queda: ¿cómo así? ¿El Hijo de Dios habitó entre nosotros? Y Pablo les dice: y ese Hijo de Dios, ese Jesús, ese que estaba ahí, es la imagen del Dios, porque el Dios es invisible. Entonces la gente se queda diciendo: ¿cómo así? O sea que existe un Dios y que el Hijo vino a morir y que el Hijo era la imagen del Padre. Eso mismo dice Pablo. Ahora, nosotros lo conocemos porque regularmente hemos crecido en esta parte acá occidental, donde por tradición se ha hablado de Jesús. Sea que usted venga de una iglesia católica
o sea que venga de una iglesia cristiana, o sea que venga de la iglesia de Testigos de Jehová o la Luz del Mundo, pare por ahí un montón de más que hay. Usted ha escuchado hablar de Jesús, no me diga que no. Y aquí Costa Rica entera, todos han escuchado hablar de Jesús. Y tenemos esa cierta similitud en cuanto al término que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Pablo aborda el tema y le dice: ese Jesús que murió en la cruz es el Hijo de Dios, es el primogénito, pero es el Hijo, es la imagen, dice el capítulo 1, versículo 15, es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Entonces acá a nosotros nos tiene que llamar la atención algunas frases de cómo el apóstol Pablo aborda esta enseñanza para explicarles a personas que no conocían absolutamente nada de Jesús los ABC. Y esos ABC hoy día como que mucha gente los tiene confundidos porque nos enfocamos en otro tipo de enseñanzas muchas veces. Jesús, mis amados, es la parte visible de Dios. La parte visible. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18, primera de Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios quiso hacer al hombre, a nosotros, entonces materializó parte de lo que era Dios. Pero quien lo hizo fue Jesús. Ahorita le voy a explicar esa parte. La parte visible de Dios es Jesús. La parte visible de Jesús somos nosotros. Entonces, esto lleva una profundidad en el cual usted y yo tenemos que atrevernos a ahondar en eso. No podemos pretender venir siempre a la iglesia a decir: estoy creciendo, pero no tengo una profundidad en ciertos temas. Entonces, dice el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Solamente el versículo 16 nos daría a nosotros para estudiar durante muchísimo rato. En serio, mis amados. Y no quiero jugar de que soy el maestro que necesita horas y horas para enseñar. No, es que aquí hay demasiada información en un solo versículo que nosotros debemos profundizar y debemos asimilar, no con conocimiento humano, sino con conocimiento espiritual. Parte de eso enseñaba nuestro hermano el pastor Cristian el miércoles, que les quiero seguir instando para que usted venga a las enseñanzas que estamos llevando los miércoles. Usted no puede interpretar esto con conocimiento humano porque serían solamente más letras, sería solamente más palabra. Tiene que asimilarlo con un conocimiento espiritual. Vea, aquí vamos a entender tres conceptos importantes. Algo que yo he escuchado siempre y que usted va a estar de acuerdo conmigo es que la gente sabe bien, nosotros como parte del pueblo y la gente creyente, hijos de Dios, sabe bien que todo fue creado por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo fue creado por Él, porque eso dice la palabra. ¿Estamos bien? Ahora, también dice que todo fue creado para Él. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Amén. Todo fue creado para Él. Pero hay otra parte que quizás no le hemos puesto cuidado, no nos hemos detenido a estudiarlo, y es que todo fue creado en Él. En Él. Eso dice el apóstol Pablo. El versículo 16. Es que lo leemos a veces demasiadamente rápido y no lo detenemos. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mire qué interesante esto de que en Él fueron creadas todas las cosas. Quiero que vaya asimilando esta palabra hoy en su corazón. Todo fue creado para Él. Todo fue creado por Él,
pero también todo fue creado en Él. Por eso es que hay un término acá, que lo vamos a ver más aquí adelante, que está ahí mismo, que es la palabra subsiste. No es más que una palabra en el mismo español. La palabra subsiste quiere decir de que existe con todas las propiedades y todas las condiciones de la naturaleza original. Entonces, vea qué interesante esto. Vamos a ir entrando a este asunto que es demasiadamente importante. Cuando yo tengo esa revelación, ese es el término. Cuando yo tengo esa revelación de que todo fue creado en Él, aunque lo estoy leyendo en la Escritura, a veces lo paso por alto. O sea que dice la Biblia, lo vuelvo a leer, porque en Él, versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿dónde está Dios? Porque siempre hemos acreditado a Dios haciendo la creación. La parte de Dios, que es el Hijo, Jesús, hace todas estas cosas. Él creó todo. Esto es algo demasiadamente interesante. Pero al hombre lo creó Dios, estando el Hijo presente también. Entonces aquí hay un misterio que dice Pablo, pero en este tiempo nos lo ha revelado a nosotros. Yo sé que cuando damos este tipo de enseñanzas, a veces las personas dicen, no logro entender todo eso. Y le voy a decir algo, a veces es bastante complicado. Y si lo queremos entender con nuestro raciocinio mental, es más complicado todavía. Así que yo siempre le doy como recomendación que si usted no entiende algo, que no se estrese, que no se frustre, sino diga, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a comprender qué es lo que están hablando, porque necesito conocer más de esos misterios. Todo fue creado en Él. Esto es demasiadamente importante. Dice la Escritura de que Él creó los cielos y creó la tierra. No está hablando de los cielos que nosotros vemos, donde están volando los aviones, donde están los pájaros, donde están las nubes. No es de ese cielo que está hablando. Es de que en la Biblia nos enseña que existen 3 cielos o 3 niveles diferentes. Y yo no voy a profundizar en ellos hoy, pero es necesario que los aborde, aunque sea una pincelada, para poder comprender un poquito más cuáles son esos 3 cielos y cuáles son los cielos a los que Jesús se refiere, o a los que Pablo aborda diciendo, y Jesús hizo los cielos. Eso dice la Escritura, capítulo 1, versículo 16, que todo fue creado por Él. Todo fue creado en Él, desde adentro de Él. Ya voy a explicar esto, denme un momentito de tiempo. Dice que creó todo lo visible y todo lo que no es visible. Hay un mundo que no es visible con nuestros ojos humanos, pero que sí es visible en esa dimensión. Y sobre eso tengo la intención en esta mañana de abordar, aunque sea una fracción, para ir adentrándonos un poquito, para comprender aún más el verdadero poder que hay con respecto a lo que es la reconciliación. Y cuando lo logremos entender, nosotros decimos, wow, de verdad que era necesario que Jesucristo muriera en la cruz. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 14. Este es el mismo apóstol Pablo diciendo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo está diciendo, y está refiriéndose a él mismo, dice, yo tuve una experiencia totalmente sobrenatural. No sé si fue en mi cuerpo, no sé si fue fuera de mi cuerpo, no sé cómo es. Pablo dice, no logro ni explicarlo, cómo fue que yo fui transportado
hasta el tercer cielo, donde habita Dios, donde está su plenitud, donde mora el Señor. Y dice Pablo: y estando en ese lugar, yo escuché palabras que son inefables, o sea, que son difíciles de explicar con conocimiento humano. Y además de que son difíciles de explicar, se me ha dicho a mí que ni siquiera las trate de explicar. O sea, que no le está dado al hombre expresarlas. Además de que son bien complicadas en esa dimensión, además de que es bastante complicado lo que yo escuché, además de eso se me está diciendo que es prohibido que yo hable acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo que Pablo escuchó ahí? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis se da un montón de cuenta de lo que está pasando ahí en esa adoración eterna y perpetua, de lo que está pasando en ese lugar donde habita Dios, pero que no es este cielo, que no es el segundo cielo, sino es el tercer cielo donde está Dios. Ahora dice Pablo: porque Jesús creó de él mismo, creó la tierra y también creó los cielos. Y sobre los cielos, a veces nosotros como iglesia nos da un poquito de temor a entrarnos a hablar de esa dimensión, porque a veces nos da un poquito de miedo abordar algunos temas que se ocupa tener lucidez y mente abierta, pero basado en la escritura, para abordar ciertos temas. O sea, más allá de este cielo que usted ve, atmósfera, estratosfera y todo este asunto, hay otro cielo que es donde están los planetas, donde están las galaxias, donde está la Vía Láctea y está todo eso ahí para arriba, ¿verdad? En esa dimensión hay otro tipo de creación. Oh, pastor, eso se está diciendo que existe vida extraterrestre. Por supuesto que existe vida extraterrestre. Entonces usted dice que en Marte hay marcianos. No, yo no estoy diciendo eso. O sea, no confunda atrás con la espalda, ¿verdad? No confunda una cosa con la otra y no vaya diciendo: es que fui a la iglesia y que están diciendo que las apariciones que dijeron que en la NASA y toda la historia. No. No confunda una cosa con la otra. Pero dice el apóstol Pablo que el Señor creó, que Jesús creó en ese otro cielo, creó algo que nosotros quizás no hemos abordado como pueblo de Dios porque nos da un poquito de miedo a entrarnos en eso. Pero hay, por lo menos acá se mencionan 4 niveles de jerarquías demasiadamente, y usando las palabras de Natanael, muy violentas. Habla acerca de los tronos, habla acerca de los dominios, de los principados y de las potestades. Que por favor, no crea que todos son demonios caídos. No. No todos son demonios caídos. Si dentro de esa dimensión hubieron demonios caídos, y que algunos les voy a mostrar con la palabra, que son muy fuertes, que eran dominios, que eran potestades, que eran tronos, que el enemigo arrebató cuando él estaba en el tercer cielo, y arrebató ahí hacia abajo y fue echado de la presencia del Señor. Pero le tengo algo importante que decirle. Y bueno, no me quiero adelantar a mi mensaje de esta mañana con respecto al enemigo, pero el enemigo no es tan poderoso como mucha gente así le quiere poner ese nivel. No es tan poderoso. Sí es poderoso, pero aunque usted no lo quiera creer, nosotros somos más poderosos que el mismo diablo. Nosotros, como hijos de Dios, sin la cobertura de Dios no somos absolutamente nada, pero con Dios somos más poderosos que cualquier diablo. Con toda la D mayúscula y toda la negrita que quiera ponerle, somos más poderosos. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos a ese ser, como que lo vemos más poderoso porque nos lo enseñan de esa manera. Pero no funciona de esa manera. Dice que en esa dimensión está lo visible y está lo invisible. Ahora nosotros, esa dimensión que es invisible, nosotros no la podemos ver porque es invisible para nosotros. Pero para que usted no pase diciendo: es que me están controlando y ahora el gobierno, y que si pongo la información ahí que me la van a controlar. Todos nos están viendo nosotros. Hay otra dimensión
en la cual nos están observando nosotros. En este lugar hay ángeles aquí en esta casa que quizás nosotros no podemos ver, quizás a veces los podemos percibir. El mismo Espíritu Santo está aquí con nosotros de forma corporal, está habitando en nosotros también, pero hay ángeles. Por cada uno de nosotros hay ángeles que están alrededor de nosotros, que no los podemos ver, pero están presentes. Ellos sí nos ven a nosotros y están con nosotros. Yo cada vez que interiorizo esto, yo digo, tengo que tener mucho cuidado lo que hago en mi intimidad, porque ahí está el Señor, porque ahí está el ángel del Señor, porque Él sí me está viendo, porque también hay otros ángeles de parte de Dios que también me están viendo a mí. Así que cada vez que usted tenga su tiempo en intimidad, usted solito, Él sabe qué es lo que usted está viendo en su teléfono, qué es lo que usted está mensajeando. Él sabe todo. Dios sabe todo. Bien, alguien dice, no, ya no me gustó esa parte. Yo creí que yo con solamente borrar el historial ya nadie sabía nada. No, hombres, no siga durmiendo de ese lado. Todo se da cuenta el Señor. De todo se da cuenta. Y el ángel que acampa alrededor suyo se está dando cuenta, y el Espíritu Santo también. Y en repetidas oportunidades lo contristamos con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que decimos. Incluso cuando nosotros decimos, pero nadie me escuchó, Él siempre nos está viendo, porque en esa dimensión de lo invisible, ahí también habita el Señor. Ahora yo quiero darle a usted algo importante. Nada más tengo dos versículos que traje. Hay montones de versículos, pero traje dos versículos que quizás le van a llamar poderosamente la atención a usted con respecto a que usted vea la diferencia que hay entre Satanás, que no es tan poderoso, y también esos seres que habitan en ese segundo cielo, que son demasiadamente poderosos. No es una enseñanza de ángeles en esta mañana, ni de demonios, pero es importante que yo mencione algunos versículos para poder ahondar un poquito más qué es lo que el apóstol Pablo estaba explicando. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13 al 5. A ver, no le dé miedo abrir esa parte del libro de la Biblia. Vamos allá, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13 al 15. No, que hay gente que dice, no, yo Apocalipsis no lo leo. No, hombre, ese debería ser el libro que usted con más gozo debería leer constantemente. Dice así la escritura: el sexto ángel tocó la trompeta. ¿Estamos ahí? Sí, versículo 13, 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciéndole al sexto ángel que tenía la trompeta, pongo cuidado acá, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que estos cuatro ángeles caídos, que están prisioneros, que están resguardados por Dios, cuando esos fulanos sean sueltos, sean liberados, van a venir con una furia tal que van a destruir tal cual lo dice la Escritura. Ahora, ¿por qué cito este versículo? Porque si esos ángeles caídos, que es un dominio muy fuerte, es un dominio, no puedo decir que es una potestad, o que es un principado, o que es un trono, o que es un gobernador, porque la Biblia no me explica exactamente qué es, pero son demasiadamente potentes. Ni el mismo diablo puede hacer lo que esos ángeles pueden hacer. ¿Me comprende acá? ¿Sí? Cuando esos ángeles sean desatados, porque están atados, están en castigo, en algún momento van a ser liberados. Cuando eso pase, suene la sexta trompeta, van a ser liberados. Ya el pueblo de Dios, según lo que enseña la Escritura, ya no va a estar, ya han sido los sellados, han sido quitados. Es todo un tema interesante de escatología, pero no nos obedecen esta mañana. Pero repito, es importante que abordemos para que usted vea que el enemigo no necesariamente es tan poderoso como a veces nosotros creemos. Estos que están acá son demasiadamente poderosos y están todavía resguardados. Estos
son de los niveles que se habla del segundo cielo, donde ellos habitan, donde están las potestades, las huestes, donde están los tronos, donde están los dominios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 30. Mire lo que dice la escritura. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 30. Y vi a un ángel. ¿Qué dice la Biblia? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Me gusta el versículo 2. Y prendió, agarró, ató al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo mismo, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidas los 1000 años, y después de estos debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí hay toda una enseñanza muy interesante, pero mi punto a que usted reflexione ahorita es que un solo ángel, cuando el Señor le dio la orden, el ángel bajó y agarró al diablo. Con que usted es el diablo, venga para acá. Le puso la cadena, váyase para allá. Punto. Ahora, si el diablo fuera tan fuerte, tan grande, ¿usted cree que un solo ángel lo pudiera dominar? No. Pero como no es tan poderoso, como no es tan grande como nos lo hacen creer, pero es demasiadamente inteligente. Y la inteligencia hace muchas veces que aunque no tenga mucha fuerza, pero es muy inteligente, usted puede dominar. Pero el enemigo no es tan grande, pero sí es muy astuto y es muy sutil y sabe cómo engañar, pero no es tan poderoso como para que usted le tenga tanto miedo. Este mismo ángel descendió, se trajo la cadena y le dice: venga para acá, papá, que su tiempo se la cortó. Y le puso un sello, lo metió a la prisión, lo puso por 1000 años. Eso dice la escritura, el tiempo que el Señor así nos va a permitir a nosotros disfrutar de esos 1000 años, que es toda una enseñanza muy interesante este asunto del milenio. Pero el punto nada más a que reflexionemos es de que hay ángeles que son demasiadamente poderosos. ¿Aquí todavía sí? En esa dimensión donde el Señor dice que Jesús en sí mismo creó todo eso, en ese cielo, hizo algo interesante y dice así, dice la escritura, vuelvo a leer para ustedes, dice: porque en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en ese cielo que estoy hablando, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. No está hablando del tercer cielo, está hablando del segundo cielo y del cielo en el que nosotros habitamos. No hablando del cielo donde está el Señor, sino que en el cielo donde están todos esos huestes espirituales, y este cielo que nosotros creamos, lo hizo el Señor, lo hizo Jesús de Él mismo. Esto va a tener sentido ahorita que le explique esta otra parte. Repito, si usted dice: bueno, yo quería que hoy hablaran acerca de las bendiciones que tengo en Cristo Jesús y todo el asunto, vamos a ir comprendiendo todo, porque todo es integral. Todo es integral. Y si queremos avanzar más a conocimiento del reino y entender el asunto del nuevo pacto, que en realidad es un único pacto, Cristian, ¿verdad? Tenemos que comprender esto tan fundamental de cómo es que opera el Señor. Mire qué interesante esta parte. Dice la Biblia: y todo subsiste. A mí esto, cuando yo entendí esto, de verdad que me bendijo tanto. Ayer precisamente estaba, y hay un momento cuando llega así como una revelación de algo, y me dio tanto gozo entender esta parte. Quiero compartírselas a ustedes, porque aunque es sencillo, cuando lo logramos comprender a plenitud, nos da mucha satisfacción. Dice la escritura: y en Él, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas subsisten en Él. O sea, en otras palabras, todo lo que hay, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede palpar, todo subsiste en el Señor. Voy a tratar de explicar esta parte. Dice la escritura, versículo 16, 1:16 de Colosenses: porque
en Él fueron creadas todas las cosas. A partir de hoy, por favor, tenga bastante entendimiento o mucho entendimiento en Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Estuve estudiando esto y hay una explicación no lógica, tal vez una explicación razonable para entender esta parte, y es de que de la misma sustancia de Dios, de la misma sustancia del Hijo, porque es el Hijo, de la misma sustancia del Hijo, de ahí salen todas las cosas. Y aunque le parezca a usted esto locura, los planetas, lo que nosotros vemos, la tierra entera, todo tiene la sustancia del Hijo, porque dice que por Él o en Él, allá adentro, quisiera como explicar esto, de ahí mismo de Él brotó todo lo que nosotros hoy día conocemos. Entonces, cuando yo tengo este tipo de revelación, entonces yo puedo decir, no puedo de ninguna manera degradar, humillar a alguien, porque ese alguien tiene la esencia del Hijo de Dios. Usted con conocimiento dice, bueno, porque la Biblia me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Sí, amén. Pero es que ese prójimo, quien está allá adentro, la sustancia de esa persona es el mismo Jesús. Entonces yo no puedo jamás humillar a alguien que es el mismo Jesús. Ahora se lo voy a elevar a otro nivel un poquito más. Cuando se tiene este tipo de conocimiento y de conciencia de que todas las cosas fueron creadas de Él, en Él, todo fue creado en Él, o sea, de Él brotó, yo tengo que tener más cuidado en todas las cosas. O sea, un día voy para allá, para San José, subiendo el Braulio Carrillo y toda la historia, y iba con mi esposa la semana pasada, y me dolió tanto ver tanta basura alrededor de la carretera. Y si usted lo está haciendo, o si usted suele hacer eso, cosa que no creería, vieras qué desagradable es cuando uno va manejando y se encuentra o va adelante y alguien termina de tomarse su refresco, su gaseosa, su paquete de no sé qué cosa y lo tira ahí. Se ve desagradable. Y alguien dice, eso es cultura. Sí, exacto. Pero cuando usted tiene ese tipo de revelación, usted sabe que eso que está ahí, esa naturaleza, tiene la esencia de Dios. Y yo no voy a contaminar lo que algo tiene la esencia de Dios. Sí me doy a explicar, iglesia. O sea, toda la creación tiene. Usted puede buscar el significado de la palabra, si gusta ahí en su Google, usted puede buscar la palabra subsiste. ¿Qué significa subsiste? Dice que una explicación es que existe con todas las condiciones propias de su ser en la naturaleza que es. Y dice Jesús, todas las cosas subsisten en Él, todo. O sea que en todo está Jesús. Hola. Interesante, ¿no? Y el apóstol Pablo les dice, señores, no es solamente la cruz, es que la cruz hizo un papel de reconciliar porque murió, y esto es toda una enseñanza muy linda. Ya estamos casi sobre tiempo, pero tranquilidad que podemos seguir en el próximo capítulo. Pero cuando yo tengo este tipo de conciencia de que en todo está Jesús, yo tengo más cuidado con lo que hago. ¿Cómo hay gente que maltrata a los animales? ¿Cómo hay gente que, llamándose a ser creyente, que tiene la Biblia y que la usa y que se da con el pecho por la Biblia y toda la historia, maltrata a los perros, maltrata a los gatos, maltrata a los animales? Sepa usted de que en esos animales también está la esencia de Dios, la esencia del Hijo, porque todas las cosas subsisten en Él. Hello, amén. Hoy usted tiene que irse amando más a los animales, tiene que irse amando más a la naturaleza, tiene que ir amando más al prójimo. Cuando usted vaya y corte una flor o vea una flor, usted tiene que tener la conciencia, según lo que enseña la Escritura, no lo que está diciendo este Julano que está aquí al frente, lo que dice la Escritura, que en todo lo creado subsiste
la presencia del Hijo. Es demasiadamente importante. Entonces yo tengo que comportarme de una manera digna delante de toda la creación de Dios. No puede ser posible de que haya gente que esté agrediendo a los animales. Mira que si lo predicamos de esta manera tiene más sentido. No es un mensaje de humanismo, es un mensaje de entender de que en todo está presente ¿quién? Jesús. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos en este lugar, porque le amamos a Él. Pero como le amamos a Él, estudiamos lo que dice la Escritura y dice que todas las cosas fueron creadas en Él. O sea, en Dios mismo, en Jesús mismo, fueron creadas y subsisten en Él. Entonces la próxima vez que usted vaya a hablar mal de alguien, piénselo unas 10 veces y diga: ese alguien tiene la sustancia de Jesús y yo no debo por ninguna razón hablar mal de quien me redimió a mí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La próxima vez que usted vaya para hacer un viaje con su familia, con sus amigos o va de trabajo, usted no puede tirar basura por cualquier parte, porque usted no puede ensuciar la creación que es Dios mismo ahí. No es de que usted vaya a abrazar un árbol y que diga: oh, esto es que... porque usted se puede comunicar con el Padre directamente. No, pero es que hay gente que no ha entendido esto. Por ejemplo, la nueva era dice: bueno, si tú tocas un árbol, ese árbol te transmite una energía. Y eso es totalmente cierto. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque está interconectado con el mismo creador que es Cristo Jesús. Bueno, Jesús en este caso. Lo mismo. Hay una energía. Váyase para la montaña si quiere. Cuando guste me lleva si quiere. Hay una energía que se transmite cuando usted está en ese entorno. ¿Por qué? Porque todo eso fue creado de la misma sustancia que es Jesús. Obviamente usted y yo tenemos otra connotación. Ahora yo espero explicarle esto para que usted no vaya diciendo: me están enredando. Al contrario, quiero más bien ampliarle el panorama para que usted tenga más cuidado en su entorno y usted diga: todo eso que está alrededor es el mismo Jesús, la misma naturaleza es Jesús mismo, porque hay esencia de Él ahí. Ten más cuidado, mucho más cuidado cómo nos comportamos ante todo eso. Mire lo que dice la Escritura. Yo quiero abordar el tema de esa dimensión, pero quiero ir preparando su mente para que usted no lo tome tan fuerte. Mire lo que dice la Escritura. Voy a adelantarme para leer un par de versículos y el próximo domingo también vamos a seguir con esto. Pero dice la Escritura eso, si el Señor me da vida. Él es la cabeza, el versículo 18, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito ante los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora voy a explicar más sobre eso. Versículo 19, esto es importante. Pero por cuanto agradó al Padre, ya esto cambia el panorama, porque tenemos a Jesús que creó todo, pero ahora dice el versículo 19, y este es el apóstol Pablo diciendo: el Jesús que yo les hablo a ustedes es la imagen del Dios invisible, el que a través de Él, Jesús, se creó todo, lo que he tratado de explicar en esta mañana. Dice, en el versículo 19 dice: pero por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En Jesús. O sea que al Padre le agradó. El Padre estuvo de acuerdo que en Jesús, que en el Hijo habitase toda la plenitud. Y aquí es algo interesante que quizás cuando lo prediquemos más a fondo usted vaya a tener un poquito más de conciencia. Y como al Padre le agradó darle toda la plenitud al Hijo, dice: y por medio de Él, ¿de quién? Del Hijo, reconciliar consigo todas las cosas. Hasta ahí está entendible. Dice la coma: así las que están en la tierra como los que están en los cielos. Y dijo un amigo mío allá, y cáigase de espalda, dice: y hacer la paz entre ambos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz.
Ahora, que aquí hay algo interesante, porque cuando venimos a Cristo Jesús, regularmente se nos enseña a nosotros de que cuando yo acepto a Jesús, mis pecados son perdonados, y eso es totalmente cierto. Pero la cruz, la reconciliación, no solamente fue con nosotros, sino también que reconcilió a esa otra dimensión. Dice que reconcilió, hizo la paz entre ese cielo y entre nosotros también. Y yo quiero hablarle acerca de eso. ¿Cómo es que la muerte de Jesús también reconcilió esos dos mundos? O sea, hemos explicado acá desde esta tarima acerca de que la muerte de Jesús nos da a nosotros la identidad, nos devuelve a nosotros también ese valor de hijos, nos da a nosotros el privilegio de volver a ser como en el original. Pero también ahora estamos entendiendo que la muerte en la cruz de Jesús sirvió para reconciliar tanto el mundo natural que nosotros conocemos como el mundo invisible, al cual solamente de lejitos hemos escuchado un poquito de él, porque cuando lo hablan nos da un poquito de miedo. No quiero que me hablen de eso. No quiero. Tiene que tener un poco de cuidado, porque hay mucha gente hablando cosas que no son. Y no se vaya a YouTube a ver de todo, porque a mí de cuando en cuando me gusta ir a YouTube para ver un montón de cosas que dicen ahí que yo digo, no están apegadas a la Biblia, pero que hay cada gente que se inventa cada cosa, una cosa impresionante. Un día de esto me vi un documental como de 15 minutos de una explicación de la creación de la tierra, que yo dije, wow, definitivamente alguien tuvo que haber fumado algo y verde para sacar tanta cosa, ¿verdad? En serio, impresionante, del choque de los mundos y la cosa, y yo digo, alguien que no conoce de Biblia, alguien que no tiene sustento en la palabra, dice, wow, eso es cierto, mira como lo que estaba predicando el pastor Ramiro. No. Si usted quiere abordar esos temas, tenga también diciendo, Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes, porque no quiero confundirme. Quiero tener la sabiduría para abordar esos temas desde la perspectiva bíblica. ¿Qué me enseña la Biblia? Usted no ocupa ir más allá, aquí está todo, pero se ocupa escudriñarlo. Entonces, mire qué interesante, porque no he podido llegar al tema de reconciliar. Y el tema de reconciliar, cuando oré a Dios por ese tema, es que el asunto de lo primero que se me vino a la mente es lo que suele pasar cuando un matrimonio, alguno de los dos cometió una falta, y cuando se van a reconciliar hay un montón de situaciones que pasan. Dice la escritura que el Hijo murió en la cruz para reconciliarnos a nosotros con el Padre, pero también para reconciliar este mundo con el otro mundo, al cual todavía ni siquiera hemos abordado en esta mañana. Y si usted dice, pastor, ¿me puede leer nuevamente el versículo? Con mucho gusto, ya se lo leo. Versículo 19 de primera de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La reconciliación de Cristo, la muerte de Jesucristo, cuando él reconcilió todo. Aquí hay una enseñanza, o aquí hay un sustento demasiadamente profundo que necesitamos todos irlos abordando. Y el Señor nos ha permitido ir viendo capítulos a capítulos con respecto a lo que es nuestra labor en la tierra. Pero aquí ya ahora vemos otra perspectiva diferente. No es solamente una reconciliación suya con el Padre, la que hizo Jesús en la cruz, sino también otra reconciliación en otro nivel espiritual aún más potente, donde están esos principados y esas potestades que mencioné así muy brevemente, que son muy fuertes, que nosotros no podemos ver, pero que existen. Ahora yo quiero terminar en esta mañana con una pequeña reflexión, para poder nosotros, dentro de todo esto que hemos hablado hoy, que usted diga, bueno,
¿con qué me quedo de todo lo que habló el pastor hoy? Si le es posible quedarse con todo, pues excelente, pero si no, por lo menos no maltrate a los perros. No, yo sé que en su corazón lleva más información, ¿verdad? Pero mira, voy a hacer una pequeña analogía con respecto a la reconciliación y acá voy concluyendo. Cuando en una pareja existe una ruptura porque alguno de los dos falló, llámese infidelidad para ir al punto más alto. ¿Qué pasa con la reconciliación? ¿Qué es el término reconciliar? Reconciliar es volver a poner en comunión a dos personas o a dos entidades. Reconciliarse. ¿Qué pasa con la reconciliación del hombre con Dios? Cuando el hombre falló, escúcheme acá bien, esto es importantísimo. Cuando el hombre falló, había una relación íntima con Dios. Íntima. Eran uno solo. Y a lo largo de la Biblia, desde el Génesis, encontramos en varias oportunidades, en muchísimas oportunidades, Dios tratando de poner ejemplos en el matrimonio entre el hombre y la mujer y en la similitud de cómo trabaja Él con nosotros, para que nosotros podamos comprender algunos elementos importantes que hay en las relaciones. Dios, Jesús mismo estaba metido con el hombre, y cuando el hombre le es infiel a Dios, hay una ruptura. Permite que el enemigo entre, que le llene de pensamientos y que el mismo hombre le entrega a Satanás todo lo que había pasado. Existe una ruptura y le digo, lo vamos a explicar más detalladamente en próximos capítulos. Existe una ruptura no solamente en lo que nosotros conocemos visiblemente, sino también en lo invisible. Por eso el sacrificio de Jesús hizo la paz entre los dos mundos también. Pero cuando sucede esa ruptura a través de la infidelidad de parte del hombre para con Dios, quien reconcilia no es el hombre, quien reconcilia es el Padre, es el Hijo en este caso, el mismo Hijo viniendo a morir por nosotros. Eso dice el libro de Colosenses, que a través de la cruz ahora estamos reconciliados nuevamente con Cristo y Él nos presenta santos delante de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? O sea, el mismo Jesús desciende, aunque la Biblia lo dice poéticamente en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero es el mismo Hijo quien desciende para reconciliarnos nuevamente a nosotros, para presentarnos nuevamente al Padre, porque quien nos creó fue Él y Él nos vuelve a presentar a nosotros ante el Padre a través del sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, cuando Jesús nos ve a nosotros, Él ya no nos ve a nosotros con pecado. Tiene que usted comprender esa parte. Cuando Él nos ve a nosotros, ya Él nos santificó, ya Él nos bendijo, ya Él nos puso en lugares celestiales. Es una dimensión interesante de parte de Él para con nosotros, pero de parte de nosotros para con Él, a veces no nos la creemos. ¿Sabe por qué? Porque regularmente, sígame la línea de lo que estoy enseñando ahora al final, porque regularmente el que comete el error es el que más le cuesta aceptar la misma reconciliación. Porque si en un matrimonio es él el que fue infiel, va a decir: me está perdonando, pero no sé si realmente me habrá perdonado. Cuando es ella la que hizo algo malo y él le dice: sí, te perdono y te recibo, ella dice: no sé si realmente me habrá perdonado. Yo traje muchos temas acá para hablarles sobre esto, pero quiero que comprendamos esa parte. Por esa razón es que muchas veces el hombre muchas veces dice: ¿será que Dios me ama? Por supuesto que Dios nos ama, pero como nosotros, nuestra naturaleza fue la que falló, cuestionamos muchas veces. Pero ya Él nos perdonó, ya Él nos dio todo, ya Él nos dio vida en abundancia. Pero el ser humano
que fue el que falló, a veces dice: ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me da otra oportunidad? ¿Será que Dios a mí? Y dice Jesús: tranquilos, que los he reconciliado para presentarlos santos delante de mi Padre, así también como he hecho la paz por medio de la cruz, también con ese otro mundo que ustedes no conocen. Una cosa impresionante. ¿Sabe qué creo yo? Que muchas veces, y aquí tengo varios puntos sobre este asunto de la reconciliación, usando el ejemplo del matrimonio, que muchas veces no aceptamos la reconciliación en la pareja por diferentes factores, y muchas veces también perdemos el privilegio de estar conectados con Cristo por diferentes factores. Yo quiero concluir en esta mañana leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice: y a vosotros, que en otro tiempo eras extraños. Nota importante esto: primero reconcilia al mundo, reconcilia este cielo con el otro cielo, y dice el versículo 21, ahora sí, para con nosotros, dice: y a vosotros, me incluyo, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo cosas malas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira qué interesante, aquí esto me apasiona mucho. Pero no puedes reconciliarte con tu adversario, no puedes reconciliarte con tu cónyuge, con tu amigo, si no estás dispuesto literalmente a morir a tu propio ego, o a morir a esas áreas que de repente todavía te dicen: no, es imposible. La única manera de que Jesús reconciliara a todos ante Dios era que muriera. Es la única manera, no había otra. Y dice el último versículo, y concluimos: si es que en verdad permanecemos fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, note esto, en toda la creación que está debajo de este cielo.